Reciban el cordial saludo de siempre desde la Universidad de Navojoa en Sonora, México. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy clásico en laboratorio de química, que es el uso de una báscula. Báscula, o en otros lugares también se los conoce como una balanza. Incluso en otros lugares también lo conocemos como una pesa, ¿verdad? En todo caso, en cualquier laboratorio, una báscula, una balanza es un instrumento, es un aparato imprescindible. Imprescindible. ¿Por qué? Bueno, como dice su nombre en todo caso, porque nos sirve para pesar. Un poco más técnico, nosotros pudiéramos decir que una báscula o una pesa, una balanza, también nos ayuda a medir la masa de un cuerpo. O, sí, de un cuerpo vamos a ponerlo. La masa. Cuánta cantidad de materia tiene o cuánta sustancia. En todo caso, una báscula, una balanza, una pesa, debe ser, una de sus características debiera ser la precisión. ¿Sí? Precisión. Esta es la palabra clave, precisión. En los laboratorios, cuando tenemos a los estudiantes de primer ingreso, trabajamos con básculas de diferentes usos, dependiendo el laboratorio que ustedes tengan. Por ejemplo, nosotros acá en Navojoa tenemos diferentes basculitas. Claro, aquí este es solamente un recordatorio de algunas básculas de doble plato. Ya no se usan, tal vez, no sé, tal vez como un recordatorio de cómo fue en la antigüedad. Una balanza granataria de 2 brazos. Lo más común ahora es conseguir o usar una báscula de este tipo, digital, una báscula analítica, en fin, de la manera que sea, de la forma que sea. En nuestro laboratorio nosotros trabajamos con básculas para pesar, para medir. Bueno, haciendo un poquito una breve historia, en los tiempos del antiguo Israel, en la antigüedad, el comercio se realizaba de una manera muy dinámica. Se podía hacer trueque, se podía hacer intercambio de algunos bienes. Sin embargo, tenemos evidencia de que el uso de la báscula o el uso de la balanza también era muy común, porque así se podía pesar los granos y algunos metales preciosos. Sin embargo, también hay evidencia que en la antigüedad las personas dedicadas al comercio estaban expuestos a hacer trampa. Trampa en el sentido de que yo te voy a perjudicar, ¿no? Entonces, generalmente esto se lograba hacer ajustando el peso de la báscula para engañar al comprador, y eso pues me daba un beneficio. Ese beneficio, cuando yo hago trampa, obtengo un beneficio, pero es un beneficio injusto, porque estoy perjudicando a otra persona. ¿Cómo se hacían esas trampas o esas fallas en la medición? Pues se podía manipular la báscula, se marcaba ahí un peso irreal,
se daba menos producto, o en esos años también en la antigüedad se usaban mucho estas básculas que era de 2 platos, ¿no? 2 platos. Entonces, si yo alteraba las pesas, porque ustedes recuerden que habían ciertos pesos con diferentes medidas, y uno de ellos se ponía en un extremo de la báscula y se alcanzaba el equilibrio. Bueno, yo podía alterar estos pesos, estas medidas, estas pesitas, y así lograr tener un peso irreal, un peso injusto que para nuestro tema, para nuestro estudio, pues obviamente eso era una práctica engañosa. Déjenme hacer aquí nomás un pequeño... en todo caso, cuando yo hago trampa, yo hago un engaño al comprador, y fue de tal magnitud esta práctica engañosa que llegó un momento en el que esto estuvo prohibido. Se necesitaba tener cierto control. Ahora en la actualidad, sí, posiblemente hay este tipo de prácticas también. Tú vas al comercio, compras 1 kilo de algún producto y realmente no es el peso exacto. Aunque hay ciertas agencias que certifican y ayudan al consumidor para que estas prácticas no se realicen. Sin embargo, siempre estamos expuestos a esto. En todo caso, queridos amigos, uno de los versículos que a mí me llama la atención y que pudiéramos integrarlo aquí en esta introducción al uso de la báscula, se encuentra en el libro de Levítico. Levítico capítulo 19, versículos 35 y 36. Aquí el Señor dice: no hagan trampa. Estoy usando la traducción en lenguaje actual, porque como hablamos de trampa ahí encaja perfectamente. Dice en la traducción en lenguaje actual: no hagan trampa con las pesas y medidas. Las balanzas, pesas y medidas que usen deben ser exactas. Yo soy su Dios, quien los sacó de Egipto. Por lo tanto, cumplan fielmente todos los mandamientos. Yo soy el Dios de Israel. Esa es una indicación de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos esta práctica del uso de la báscula, hay valores que debemos incluir, y uno de esos valores es la honestidad. La honestidad en nuestro trabajo, la honestidad en las cosas que hacemos. Estudiantes que tienen que ser honestos en las cosas que ellos hacen, en las tareas, en los exámenes, pero también en la vida profesional debemos ser honestos, y si estamos hablando de que la báscula tiene que ser exacta, debe medir la materia exactamente, pues tiene que ser una báscula que no tenga alteración, porque se nos pedirá cuenta de esto. El mensaje es muy claro: no hagamos trampa, y espero que los chicos queden reflexionando con este asunto. Muchas gracias por su atención. Les pido que por favor compartan el video. Si se pueden suscribir también algunos compañeros, adelante. Poco a poco iremos incrementando la cantidad de ideas para integrar la fe en la enseñanza de las ciencias naturales. Un saludo, hasta luego.